sí, rotación, parecido al destornillador, ¿no? Es la parte central, ¿no? Donde se mueve, ¿no? A eso se llama eje, ¿no? Alrededor del eje puede haber movimientos. Ahora, axial, abaxial se refiere a los dedos de la mano, en este caso en los caninos, ¿no? Porque el miembro torácico generalmente tiene 5 dedos, igual que en humanos, ¿no? El miembro posterior a veces es 5, a veces 4, ¿no? Entonces, abaxial, axial se refiere a los movimientos de los dedos tercer y cuarto, ¿ya? Cuando está próxima a, a la línea a media, se dice axial. Cuando se aleja, se dice abaxial, ¿no? ¿No? Luego tenemos la flexión y extensión, ¿no? Son los movimientos de los miembros torácico y pelviano, ¿no? Generalmente ahí se llevan, ¿no? Por ejemplo, en el codo, ¿no? La flexión es cuando se reduce el ángulo de la articulación. Cuando hay aumento del ángulo de articulación se llama extensión, ¿no? Abducción se utiliza en el miembro eh, torácico y pelviano, ¿no? La abducción es cuando se aleja el miembro, la parte distal del miembro torácico o pelviano hacia la parte lateral, o sea, se aleja del plano medio. Aducción, lo contrario, se aproxima al plano medio. Circunducción es un movimiento circular o semicircular, ¿no? Los animales generalmente realizan los movimientos de circunducción cuando hay una enfermedad, ¿no? Normalmente no lo hace el ganado bovino, equino, por ejemplo, ¿no? Rotación, cuando hay movimiento sobre el eje, ¿no? Parecido al destornillador, ¿no? Supinación y pronación se utilizan en el antebrazo, ¿no? Supinación es un movimiento lateral del antebrazo y pronación lo contrario, ¿no? Movimiento medial del antebrazo. Luego tenemos los términos diferenciales, ¿no? Nosotros podemos ver a través de la visión, ¿no? A través de la palpación, podemos determinar algunas estructuras como medio de referencia, ¿no? Por ejemplo, la espina de la escápula, el ángulo craneal caudal de la escápula, ¿no? La tuberosidad deltoidea. Podemos determinar palpar y observar la tuberosidad del sacro o ilíaco, ¿no? Una vez hecho la incisión en la piel, nosotros podemos observar las terminaciones nerviosas, ¿no? El tejido adiposo, la aponeurosis, ¿no? Entonces son todos términos referenciales. Ahí tenemos la representación de flexión-extensión, ¿no? Como verán, generalmente se utiliza en el miembro torácico pelviano, en el tronco y en la parte de articulación de la cabeza y el cuello, ¿no? ¿No? Ahí tenemos la, la flexión y extensión, ¿no? Luego tenemos aquí aducción, ¿no? Como les decía, la aducción, ¿ya? Cuando se encuentra próximo a la línea media, ¿no? En este caso, esta sería la parte de aducción y esto es la parte de abducción, cuando se aleja, ¿no? Del plano medio. Este es el plano medio, longitudinal medio, ¿no? ¿Ya? Ahí tenemos proximal, ¿no? Siempre en la parte próxima del tronco y distal alejado de ella, ¿no? Dorsal, ¿no? Relacionado a la cabeza, ¿no?
ventral relacionado con el viento, ¿no? Lateral medial, lo mismo, ¿no? Próximo a la línea media se llama medial, ¿no? Cuando se aleja se llama lateral, ¿no? Ahí tenemos una representación esquemática de la pronación, ¿no? Pronación, supinación, ¿no? Rotación lateral, la supinación, y pronación, rotación medial, ¿no? Es el movimiento que se realizan generalmente, en este caso los domingos a oscuras, ¿no? Hay un término que se llama fascia, ¿no? Aquí hay dos términos que se relacionan, ¿no? O sea, ambas están escritas eh, que no tienen un error, ¿no? Eh, la fascia se refiere, eh, la fascia sin S se refiere al rostro, ¿no? A la cara. Y esta fascia se refiere a una membrana brillante satinada que se encuentra en los órganos blandos, en este caso en los músculos, ¿no? Que cubre al músculo como medio de contención e inserción de los músculos, ¿no? O sea, esa fascia se convierte próximo a la inserción en tendón, ¿no? Por ejemplo, tenemos ahí la, la fascia con S, es una membrana de color blanquecino, por lo general brillante satinado, compuesta de fibras poco extensibles. Y se divide en dos, ¿no? Fascia superficial o fascia profunda. La fascia superficial está compuesta por tejido laxo, ¿no? En este caso, en los animales que tienen por encima del estado regular, tienen abundante grasa. En los animales que tienen en el estado del animal por debajo de lo regular, o sea, en este caso, caquésico se convierte en areolar, ¿no? O sea, ausencia de tejido graso. La fase profunda está compuesta por tejido denso fibroso que sirve a los músculos como vaina de contención o como medio de inserción, ¿no? Como les acabo de mencionar. Es la fase podemos observar aquí, ¿no? Este color blanquecino son las fascias, ¿no? Toracolumbar, ¿no? Fascia toracolumbar o fascia lata, ¿no? La fascia de los músculos oblicuo externo, el recto del abdomen, ¿no? Gracias a la fascia, los músculos se dividen, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos en el cuello, ¿no? El cuello cervical, el trapecio. Porque si no hubiera esta fascia en los animales, no había necesidad de estudiar la biología, sería una masa común, ¿no? Como les decía, con términos descriptivos nos sirve para identificar las estructuras anatómicas del hueso, ¿no es cierto? Es parecido en la miología, ¿no? Gracias a la fascia hay división de los músculos, ¿no? Aquí podemos observar el tríceps, ¿no? Aquí tenemos los músculos del antebrazo, dorsal ancho, ¿no? Oblicuo externo, pectoral profundo. Aquí observamos el músculo bíceps femoral, ¿no? Los glúteos, superficial, medio. Aquí observamos el músculo tensor de la fascia lata, o músculo sartorio, ¿no? En un corte transversal del antebrazo observamos aquí, ¿no? La fascia superficial. Como verán, este color blanquecino son las fascias, ¿no? Que divide los músculos del antebrazo. Aquí el color amarillo es el hueso, ¿no? En este caso, radio ulnar, ¿no? Y podemos observar la fascia, ¿no? Aquí observamos la inserción del músculo, ¿no? Que se convierte en tendón.
Para la disección de animales formalizados se utiliza eh, un término que se llama disección, ¿no? ¿A qué se denomina disección? Se denomina disección al acto, ¿no? De cortar, separar y exponer un órgano. Para ello se utilizan dos métodos, ¿no? En este caso, el método de diéresis e ebullición. El método de diéresis se refiere al uso de instrumental punzocortante, como aquí observamos la hoja de bisturí, ¿no? Las tijeras, que lesionan al tejido, ¿no? Lo contrario es la difusión, ¿no? Es el uso de instrumental de punta domo, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos aquí esta punta lesiona al tejido, pero lo contrario tenemos aquí puntas domo, ¿no? Podemos utilizar también la sonda canalada, ¿no? Para evitar la lesión de los tejidos, en este caso de los nervios y vasos sanguíneos, ¿no? Ahí tenemos el estuche, aquí tenemos tijera con puntas domo, ¿no? Y se observan los cortes, ¿no? Que se realiza eh, en el animal formalizado, ¿no? Como verá, siempre el corte desde la sínfisis mandibular, el zafe medio ventral, ¿no? Hasta la parte genital del animal, ¿no? Se hace un corte y después los cortes transversales, ¿no? A nivel de cuello, por ejemplo, detrás de la mandíbula, el cranear al hombro, ¿no? Aquí un corte transversal próximo a la cicatriz del ombligo, ¿no? La parte anterior del muslo, y se corta un corte transversal a nivel de la pierna, ¿no? Aquí a nivel del antebrazo, ¿no? Y se lleva la piel hacia la parte dorsal. En la parte dorsal no se hace un corte, ¿no? En la disección, ¿por qué? Porque si hacemos un corte dorsal, ¿no? Esta parte de la piel se va a perder, ¿no? Va a haber deshidratación de los tejidos a la parte interna. Entonces eso se hace el corte, ¿no? Una vez hecho el corte de la piel, se hace el corte de los músculos para entrar al plano profundo, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el músculo trapecio, ¿no? En la línea de la espina de la escápula se hace un corte y se extiende hacia la parte dorsal, ¿no? Aquí se hace un corte transversal del músculo homotransverso, ¿no? Próximo a la espina de la escápula para entrar al plano profundo, porque si no nos dificulta la visión del plano profundo. Aquí se hace un corte transversal del músculo brachiocefálico en el tendón clavicular, ¿no? O sea, los animales, en este caso, ganado bovino, porcino, equino, canino, ¿no? No tiene completa el cinturón escapular, ¿no? En la clavícula se convierte en clavícula, acuérdense, en tendón clavicular. En aves es completa la formación, ¿no? De cinturón escapular. Entonces, así sucesivamente, aquí se hace un corte transversal del músculo tríceps porción lateral, ¿no? Para entrar al plano profundo. Lo mismo aquí, un corte transversal del músculo dorsal ancho. Entonces, esos son la manera de diseccionar un animal formalizado. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes?